Dos. Buenas noches, hermanos, que el Señor bendiga sus vidas. Feliz Navidad a cada uno de ustedes. En esta noche aprenderemos cuál es el significado de esa palabra Navidad. En esta noche aprenderemos muchas razones por las cuales celebramos Navidad. En esta noche aprenderemos qué o por qué, o las razones por las cuales adoramos a nuestro Dios en este tiempo. Así que le invito a buscar en sus Biblias en el libro de Lucas. Comenzamos leyendo ahí el capítulo 1 con nuestro hermano Elvin, del versículo 26 al versículo 37, 38. Pero este pasaje de esta predicación estará basado en los versículos 67, hermanos, de este capítulo. Así que vamos a estar viendo quizás algunos versos antes para poder entender un poco este contexto. El tema de esta noche, hermanos, es adorando a Dios por su misericordia salvadora. Lucas capítulo 1, versículos 67 al 79, nos sitúa al final del primer capítulo del Evangelio de este libro. Inmediatamente después del nacimiento de Juan el Bautista, si usted puede ver ahí el capítulo, y de la restauración del habla de su padre. El texto nos muestra que en el momento en que Zacarías recupera el habla, no pronuncia palabras casuales, sino que comienza a bendecir a Dios. Y Lucas nos presenta ahora el contenido de esa bendición. Y quiero ponerlo un poco en contexto con esto, hermanos, y es que Zacarías es el sacerdote, y cuando entra en su tiempo para poder servir en el templo, tiene una aparición de un ángel. Un ángel se le presenta y le dice a Zacarías que su esposa va a estar encinta y va a dar a luz a un hijo. Lo increíble de esto, hermanos, no es tanto eso, sino que la edad en la cual ellos se encontraban. Zacarías y su esposa ya era de avanzada edad. Resulta que Zacarías no creyó a ese mensaje, a ese anuncio. Y como no lo creyó, el ángel le dijo: vas a quedar mudo durante todo ese tiempo hasta que tu hijo nazca. Y aparte de eso, el ángel también le dijo cómo se llamaría el niño. El niño se llamaría Juan. Así que el evangelista aquí, hermanos, aclara desde el inicio que estas palabras que va a decir desde el versículo 67 al 79, son bajo la llenura del Espíritu Santo, lo que indica que no se trata simplemente de una reacción emocional, sino de una proclamación profética. El cántico aparece como una explicación inspirada de parte de Dios. Es una inspiración, hermanos, y una explicación del significado de todos los acontecimientos recientes y como una declaración de lo que Dios está haciendo en este momento. Y es que hay varias cosas que están sucediendo alrededor de esta profecía. A María se le aparece un ángel que le anuncia también el nacimiento del Salvador, de Emmanuel, del Dios con nosotros. Y todo esto son grandes acontecimientos, hermanos. Entonces el contexto inmediato nos recuerda que los hechos alrededor del nacimiento de Juan provocaron temor y reflexión en todos los que presenciaron todos estos eventos. Y la gente se preguntaba, ¿qué llegaría a ser de este niño? Y Lucas señala realmente la razón de ese asombro de todas estas personas, de todos los vecinos de Zacarías y de Elizabeth. Y la razón de este asombro es que la mano del Señor estaba sobre ellos. Y este ambiente, hermanos, de expectativa,
nos prepara a nosotros como lectores para escuchar el cántico como una respuesta teológica a esas preguntas. Así que el cántico de Zacarías funciona como el cierre del relato del nacimiento de Juan, pero al mismo tiempo como una introducción de la obra salvadora de Dios, que continuará desarrollando en el capítulo 2. Y antes de que Lucas narre el nacimiento de Jesús, nos detiene al lector para escuchar esta proclamación que conecta las promesas antiguas del pacto con lo que Dios está comenzando a cumplir. Dios ha estado obrando para asegurar la salvación del mundo desde antes de la fundación del universo. Él ha orquestado soberanamente todos los acontecimientos que condujeron a la encarnación de Cristo en la tierra. Muchas veces pensamos y pasamos, hermanos, por alto que Dios no obra en lo micro y en lo macro, pero Él es soberano y está al tanto de las cosas pequeñas como de las cosas o de los eventos grandes de la historia. Y en este pasaje veremos a Dios obrando en las vidas de individuos, en la vida de su pueblo escogido, Israel, y también en la vida de los gentiles en todo el mundo. Y esto, hermanos, es donde nosotros venimos a ser parte. Así que en esta noche tenemos esta proposición, hermanos, de lo que estudiaremos. Adoramos a Dios porque movido Él por su misericordia salvadora, Él ha intervenido soberanamente en la historia para rescatarnos. Ha cumplido fielmente sus promesas, ha transformado nuestra vida y nos ha guiado de las tinieblas a la luz, a la paz por medio de Cristo Jesús. Y es que cuando Dios interviene con el nacimiento de Cristo Jesús, hermanos, toda la historia cambia, el tiempo cambia. Hay un antes y un después de Cristo. Así que el bosquejo en esta noche, hermanos, nos presentan estas 4 razones para alabar a Dios. Y creo que por ahí lo tenemos. La primera razón por la cual adoraremos a Dios es porque Él ha intervenido para rescatarnos. Otra razón es que adoramos a Dios es porque Él es fiel a lo que ha prometido. Adoramos a Dios porque su salvación transforma nuestra vida, y adoramos a Dios porque su misericordia nos guía a la luz y a la paz. Esto es lo que estaremos viendo en esta noche, hermanos. Y este pasaje no lo vamos a poder ver a profundidad. Tiene muchas cosas, hermanos, que vamos a dejar o pasar para próximas predicaciones. Pero adentrémonos en este pasaje. Vea el versículo 67, capítulo 1, versículo 67. Y dice ahí: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo. Y aquí vemos a Dios, hermanos, como un preludio nos presenta este pasaje. Zacarías su padre. Aquí Dios usa a un hombre restaurado. ¿Recuerdan? Un incrédulo, alguien que no creía que Dios podía traer a su vida a un bebé y que lo podía usar a él como instrumento para llevar al mundo su palabra. Así que el cántico, hermanos, comienza recordándonos quién es el instrumento que Dios usa: a Zacarías su padre. No nos presenta primero a Zacarías como sacerdote ni como profeta, sino como padre, un hombre que había fallado, que había dudado, que había sido disciplinado por Dios con el silencio. También había sido privado de pronunciar la bendición sacerdotal.
Cuando los sacerdotes salían después de servir en el templo y todo iba bien, hermanos, el sacerdote pronunciaba la famosa bendición sacerdotal. ¿Recuerdan? Números capítulo 6, 24 al 26. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Y eso era lo que esperaban cuando Zacarías salió del templo. Pero él no pronunció ninguna palabra. Pero ahora, después de casi un año, 9 meses podríamos decir, su habla es restaurada. Retoma su función sacerdotal, pero no para bendecir al pueblo, sino para bendecir a Dios mismo, señalando un cambio radical en el tiempo perfecto que Dios había propuesto para llevar a cabo su obra redentora. Y dice el pasaje ahí, fue lleno del Espíritu Santo. Hermanos, la alabanza nace de Dios, no del hombre. El texto nos dice claramente que Zacarías fue lleno del Espíritu Santo, y esto significa que lo que está a punto de decir no es producto de una emoción humana, ni de entusiasmo navideño tampoco, sino de la obra soberana de Dios. Es revelación confiable, por lo que debe ser escuchada con reverencia y atención. El Espíritu lo llena para hablar, lo capacita para revelar, lo guía para glorificar a Dios mismo. Y aquí aprendemos que la verdadera alabanza no nace del sentimiento, sino de la revelación. No surge del ambiente, sino de la obra del Espíritu. En Navidad no celebramos ideas humanas, celebramos lo que Dios mismo ha querido decirnos y mostrarnos en su palabra. ¿Quién inspiró las Escrituras? ¿De qué debemos ser llenos? ¿Qué debe abundar en nuestros corazones? De ahí proviene, hermanos, la alabanza, la glorificación a Dios. Y dice el pasaje, y profetizó. Cuando Zacarías profetiza, no está adivinando el futuro. Está interpretando lo que Dios ya está haciendo a través de la historia. Él ve los acontecimientos delante de sus ojos y lleno del Espíritu Santo lo explica a la luz del plan eterno de Dios revelado en su palabra. Esto nos recuerda, hermanos, que la Navidad no es solo un nacimiento, sino un acto divino cargado de significado eterno. Dios no solo entra en la historia, sino que Él mismo nos dice qué significa su venida. Y la profecía de Zacarías nos enseña a mirar la obra de Dios con ojos espirituales. La profecía de Zacarías nos enseña a ver, hermanos, la Navidad de otra manera. La profecía ya fue dada y todo lo que Dios quiere es que usted conozca sobre su pasado, sobre su presente y su futuro. Ya fue revelado, hermanos, en las Escrituras. Lo demás, cualquier profecía que usted pueda escuchar hoy en día es pura falsedad. Es falso. Y eso es lo que el Espíritu Santo nos dice al decirnos que Él es el que llena a las personas conforme al plan escrito por Dios mismo en su palabra y es revelado a nosotros. Y eso es lo que precisamente, hermanos, Juan el Bautista hará, que conozcamos todo esto, pero que lo comprendamos, que lo meditemos y que haya un cambio, haya una confesión de pecado. Recuerdan que Juan el Bautista vino a decirle a todas las personas que se arrepintieran de sus pecados. Arrepiéntanse, generación de víboras, decía, sepulcros blanqueados, hablaba él. Y esa palabra al final de ese versículo dice, diciendo. En otras palabras, hermanos,
no se apresura, sino que nos invita a detenernos y a escuchar con reverencia, porque Dios está a punto de interpretar su propia obra magnífica en medio del asombro del pueblo. Dios abre la boca de Zacarías para conectar todo lo que había prometido en el pasado con lo que ahora comienza a cumplirse, mostrando que la Navidad, hermanos, no es un evento aislado, sino el cumplimiento del plan redentor de Dios. Lleno del Espíritu Santo, Zacarías no se exalta a él mismo, sino que Dios mismo se glorifica a través de él, a través de esta profecía, anunciando que la salvación es iniciativa divina. Así que este versículo, hermanos, prepara nuestro corazón como el silencio antes de una gran proclamación, llamándonos a escuchar con humildad, asombro y atención lo que Dios está a punto de revelarnos. En esta noche, al igual que los vecinos de Zacarías, somos invitados a maravillarnos. Dios ha actuado, Dios ha hablado, Dios ha entrado en la historia y lo ha hecho movido por su misericordia. Lucas 1:67, hermanos, nos recuerda que la Navidad no comienza con el niño en el pesebre, no comienza con el nacimiento, sino con Dios hablando por medio de su Espíritu para anunciarnos la salvación. Que esta noche no solo recordemos el nacimiento de Cristo, sino que adoremos a Dios que cumple sus promesas y visita a su pueblo. Así que a partir de aquí, de este versículo, vemos las razones por las cuales adoramos a Dios. Y aquí entonces tenemos esta primer razón y este primer punto del bosquejo, hermanos. Y es que adoramos a Dios porque Él ha intervenido para rescatarnos. Usted y yo no podíamos y estábamos destinados a ser enemigos eternos de Dios. Y aquí el énfasis no solo es que nos salvó, sino cómo Dios irrumpió soberanamente en nuestra propia historia, en nuestra propia vida. Y dice el versículo 68, ve ahí: bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Hermanos, Dios se acercó a su pueblo con gracia redentora. Y ahí la palabra bendito es la primera palabra que sale de la boca de Zacarías después de casi un año de silencio. Y no es casual ni emocional, sino profundamente bíblica. Esta expresión proviene directamente del lenguaje de las doxologías que cierran los 5 libros de los Salmos. Y creo que si todos hemos venido y escuchado las predicaciones del pastor Elías, él desde el principio, en esta introducción al estudio del libro de los Salmos, nos enseñó que los Salmos están divididos en estos libros que menciona este pasaje. Y estos libros siempre terminan con esa alabanza, esa adoración a Dios. Estos libros repetidamente declaran: bendito sea el Dios de Israel. Y Zacarías, lleno del Espíritu Santo, toma conscientemente ese lenguaje para anunciar que toda la alabanza acumulada en las Escrituras ahora encuentra, hermanos, su consumación en lo que Dios está haciendo. Al decir bendito, Zacarías no comienza hablando del hombre, ni de Juan su hijo, ni de circunstancias, sino de Dios, enseñándonos que toda verdadera alabanza nace cuando Dios revela su obra redentora. El pasaje dice ahí que Él es el Señor Dios de Israel. Cuando Zacarías proclama el Señor Dios de Israel, está identificando al Dios del pacto, no a una deidad, no a cualquier Dios, sino al mismo Dios
que habló por medio de los profetas desde la antigüedad, que hizo promesas, juró fidelidad y ahora está actuando en la historia. Esta declaración afirma que la salvación no es algo nuevo ni improvisado, sino la obra soberana del Dios que gobierna la historia. Y más que eso, hermanos, toma la iniciativa de visitar, de redimir a su pueblo. Y al decir Dios de Israel, Zacarías está anclando, está afirmando esta obra en la fidelidad histórica del Dios a su pueblo escogido y a sus promesas antiguas. Y esa palabra "que", hermanos, es muy interesante, porque introduce la razón de la alabanza, mostrando que no se trata de una adoración emocional o vacía, sino de una alabanza fundamentada en los hechos concretos de la obra de Dios. Así que adoramos a Dios, hermanos, porque ha intervenido para rescatarnos. Y esta es la razón, porque nos ha visitado. Nos ha visitado. La expresión "ha visitado" es clave en el texto y tiene un significado profundamente redentor. No se trata de una visita casual, sino de una intervención divina y deliberada. El texto explica que Dios visitó a su pueblo movido por su misericordia, para actuar a favor de ellos y cumplir sus promesas. Esta visitación, hermanos, marcó el momento en que Dios entra activamente en la historia humana para traer salvación. No es el pueblo subiendo hacia Dios, sino Dios descendiendo hacia su pueblo, iniciando la obra redentora que culmina en el Evangelio. Y es que Dios, a través de la historia, muestra que Él es el que inicia todo, hermanos. Él es el que visita. Visitó a Abraham y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela. Visitó a muchas personas. Dios se acercó a su pueblo, hermanos, con gracia redentora. Y el texto deja claro que esta visitación es un acto de gracia. Es pura gracia. Dios se acerca a un pueblo que no merecía rescate, que había fallado en su fidelidad, pero al que Dios no abandona. Esta gracia de redentora, hermanos, no surge del mérito humano, sino de la entrañable misericordia de Dios. Y en este cántico de Zacarías habla de esta obra como algo que ya ha iniciado, ya había comenzado, usando tiempos pasados en estas palabras para expresar la certeza de su cumplimiento. Y así la visitación de Dios anuncia que la salvación ya está en marcha, que el plan eterno ha comenzado a manifestarse y que Dios mismo ha dado el primer paso hacia su pueblo. Hermanos, eso es glorioso y por eso adoramos a Dios. Otra razón en ese mismo pasaje por la cual adoramos a Dios es porque Dios efectuó una redención real y costosa. Redimió, esa palabra ahí apunta a un rescate mediante un pago. Y no fue simbólico, fue eficaz y definitivo. Y cuando Zacarías proclama estas palabras, utiliza un lenguaje cargado de significado del Antiguo Testamento, que remite directamente al Éxodo, donde la redención no fue simbólica, sino real, histórica y costosa, hermanos. La palabra ahí, redimir, evoca la acción divina de rescatar a Israel de la esclavitud egipcia mediante el pago de un precio. Tal como Dios mismo declara: os redimiré con brazo extendido, según Éxodo capítulo 6, versículo 6. Esa redención implicó derramamiento de sangre, pues la liberación de Israel estuvo sellada por la muerte de muchos inocentes corderos, cuya sangre fue puesta en los dinteles de los postes, ¿recuerda? De las casas,
marcando al pueblo de Israel como propiedad de Dios, marcando al pueblo de Israel, hermanos, y liberándolo del juicio. Así la redención significó transferencia de dominio. Ya no eran del dominio del faraón, sino eran del dominio de Dios. Israel dejó de pertenecer a Egipto para pertenecer a Jehová. Zacarías, lleno del Espíritu Santo, interpreta, hermanos, esa redención histórica como tipo y anticipo de la obra definitiva que Dios está inaugurando ahora, declarando en tiempo pasado la certeza de su cumplimiento, porque Él mismo, Dios mismo, que redimió eficazmente en Egipto, está actuando nuevamente para rescatar a su pueblo con un costo real, conforme a su pacto y su fidelidad histórica. Más adelante en este pasaje el Espíritu Santo nos dirá que esta redención específica ahora será general para su pueblo escogido, para su iglesia. Los creyentes han sido comprados a precio de sangre. Por tanto, la salvación debe producir gratitud y adoración, hermanos. Adoramos a Dios porque Dios levantó al Salvador prometido y poderoso. Mire el versículo 69. Versículo 69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo. La frase "y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo", desarrolla progresivamente la obra de Dios. Hermanos, esto tuvo un principio, un comienzo, y Dios fue manifestando su obra, su plan a través de los tiempos, pasando de la redención general a su concreción personal y mesiánica. La expresión ahí "levantó" indica una acción soberana y decisiva de Dios, usada en el Antiguo Testamento para señalar la intervención divina que establece a un libertador conforme a su propósito. Y el término poderoso Salvador ahí, hermanos, la palabra literalmente es cuerno de salvación, una metáfora del Antiguo Testamento que representa fuerza, poder, victoria, concentrados en una sola persona, como el cuerno de un animal que derrota a sus enemigos. Al ubicar este Salvador en la casa de David, Zacarías identifica claramente el cumplimiento del pacto davídico, donde Dios prometió un descendiente cuyo trono sería eterno y perpetuo y sería rey sobre todas las naciones. Aun cuando en sus días la casa de David, hermanos, estaba desolada, estaba olvidada y sin un reino claramente visible por lo que estaba pasando en ese tiempo. El uso de estas palabras en tiempo pasado, hermanos, nos indica la certeza profética del cumplimiento. Aunque la obra aún se estaba manifestando históricamente, para Dios ya estaba establecida. Dios ya lo había cumplido y establecido, aunque faltaba. Zacarías proclama que toda la fuerza salvadora de Dios se concentra ahora en el Mesías davídico, en Jesucristo, en quien culminan las promesas antiguas y se garantiza, hermanos, una salvación verdadera, definitiva para el pueblo de Dios. Y por eso adoramos a Dios. Un segundo punto ahí en el bosquejo es que adoramos a Dios porque Él es fiel a lo que ha prometido. Adoramos a Dios porque Él es fiel a lo que ha prometido. Mire el versículo 70 ahí, hermanos. La salvación anunciada fue revelada desde tiempos antiguos. Cuando Zacarías declara, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio,
Afirma que la obra salvadora que Dios está realizando no es nueva ni improvisada, sino el cumplimiento fiel de todo lo que Dios había venido diciendo a lo largo de toda la historia redentora. La expresión "como habló" subraya que Dios es el verdadero autor del mensaje. Aunque haya usado múltiples instrumentos humanos, los profetas solo fueron el medio, pero la voz fue una sola, la de Dios. Y al llamarlos santos profetas, el texto indica que fueron hombres apartados por Dios, consagrados para hablar su palabra, no portavoces de opiniones personales, no hablaban lo que decían o lo que querían. Así que la frase, hermanos, ahí, apartados por Dios, eran hombres que tenían un llamado, incluso, hermanos, en contra de sus propios deseos, porque al que Dios llama y quiere utilizar para sus propósitos, Él los va a cumplir. Él los va a cumplir. Y esa frase ahí, ese desde el principio, hermanos, señala la continuidad histórica del plan de salvación, mostrando que Dios reveló su propósito de manera progresiva a través de los siglos, desde las promesas antiguas hasta su cumplimiento del Evangelio. El texto conecta esta verdad con la saturación del cántico de referencias al Antiguo Testamento, hermanos, y en las promesas proféticas. Todo esto, hermanos, destaca que es la Escritura. En la Escritura está el cumplimiento de todo esto. Y todo esto, hermanos, se cumple en el nacimiento de Cristo Jesús, del Mesías. Así que Zacarías enseña que la salvación anunciada no rompe con la historia, sino que la consuma, demostrando la fidelidad inquebrantable de Dios a su palabra. Así que adoramos a Dios porque la liberación que Dios concede es total y efectiva. Mire el versículo 71. Y esto incluye enemigos visibles y enemigos invisibles. Dios salva completamente, no parcialmente. Dice el versículo 71, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Afirma que la obra salvadora de Dios es total y efectiva, no parcial ni simbólica. Esto nos debe llenar de esperanza y de seguridad, porque aquel que es verdaderamente hijo de Dios, lo será hasta el día en que Él regrese. Así que, hermanos, según el texto, esta liberación retoma el lenguaje del Antiguo Testamento, donde la salvación de Dios implica rescate real del poder opresor, usando la imagen de librados de la mano del enemigo. Y esta expresión, hermanos, comunica dominio, control y esclavitud. Y Dios nos promete librarnos de todo esto. Dios promete una liberación total del dominio, del control, hermanos. Dios no promete solo alivio temporal, sino una salvación que rompe el poder de quienes oprimen a su pueblo. Sin embargo, el texto aclara, hermanos, que Zacarías no está anunciando principalmente una liberación política o inmediata. Recuerden que los judíos, el pueblo, en ese momento estaban siendo oprimidos por los romanos. Y ellos esperaban una liberación política. Ellos esperaban un rey, un salvador que viniera con espada a hacer guerra a esta nación de Roma. La salvación aquí, hermanos, es más profunda y completa,
porque el mayor enemigo no es externo, sino espiritual. Al hablar en términos de enemigos y aborrecedores, Zacarías emplea el lenguaje histórico de Israel para proclamar que Dios actúa con poder suficiente para liberar plenamente a su pueblo, garantizando una salvación real que no deja a los redimidos bajo ninguna autoridad enemiga, sino completamente rescatados por la intervención soberana de Dios. Por eso le adoramos, porque ya no estamos bajo el dominio del pecado, ya no estamos bajo el control del pecado, porque Dios nos ha liberado completamente y esa liberación es efectiva. También adoramos a Dios, hermanos, porque la misericordia de Dios se confirma y su pacto es eterno. Dios recuerda y honra su juramento, específicamente a Abraham. Y la salvación está anclada, la base es la fidelidad que Dios va a cumplir ese pacto. Mire el versículo 72 al 73. Para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre que nos había de conceder. Cuando Zacarías declara esto, hermanos, que Dios actuó como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, en el versículo 70 que leímos, afirma que la salvación no es una obra improvisada, lo que dije, sino el cumplimiento fiel de la palabra que Dios mismo habló a lo largo de la historia redentora, siendo el verdadero autor del mensaje, y los profetas fueron instrumentos apartados para transmitirlo. Y la expresión ahí desde el principio subraya esa continuidad del plan salvador de Dios revelado progresivamente hasta su cumplimiento. Y este cumplimiento, hermanos, se concreta en estos versículos, en el 72 y en el 73. Presenta cómo el propósito central de la salvación es hacer misericordia. Mire ahí el versículo 72, para hacer misericordia con nuestros padres. Y esto es extendida, no es entendida, hermanos, como un sentimiento, sino como una acción fiel de Dios al ejecutar lo que ha prometido, al acordarse de su pacto. No porque se hubiera olvidado, sino porque ha llegado el momento prometido. Ha llegado el momento divinamente determinado para ponerlo en marcha. Y ese fue el nacimiento de Jesucristo. Un pacto llamado santo, hermanos, por proceder del carácter fiel e inmutable de Dios. Y ese pacto se confirma mediante el juramento hecho a Abraham, donde Dios no solo promete, sino que se compromete solemnemente para dar certeza absoluta y que requiere la instauración del nuevo pacto, ya que el pacto mosaico no podía producir obediencia ni el abrámico real debido al pecado que moraba en el corazón de cada uno de nosotros. Así que Zacarías enseña que la salvación anunciada glorifica la misericordia y la fidelidad de Dios al conceder una redención profunda, eficaz y transformadora que restaura al pueblo desde lo interior y confirma la inquebrantable veracidad de la palabra divina. Y es que Dios, hermanos, al rescatarnos, dijo que tendríamos un nuevo corazón, un corazón de carne, un corazón para que le adoráramos. Y por eso es que le adoramos. Como tercer punto, ahí, hermanos, adoramos a Dios porque su salvación transforma nuestra vida. Su salvación, hermanos,
es transformar nuestra vida. Y aquí el énfasis no es solo el propósito, sino el resultado visible de haber sido salvados. No solo es que somos salvados, sino es en la manera en que vivimos nosotros esa salvación. Somos librados, hermanos, para vivir en un servicio confiado a Dios. Mire el versículo 74, que librados de nuestros enemigos, sin temor les sirvamos. Por eso es que le adoramos, porque somos liberados para vivir en un servicio confiado a Dios. Sin temor podemos servirle. Así que el texto explica que librados apunta a una liberación completa y definitiva, no solo de enemigos humanos, sino también de enemigos espirituales, incluyendo el pecado, Satanás y de manera crucial la justa ira de Dios contra el pecado. Tal como se describe en el trasfondo de Isaías 59, donde la falta de justicia y el pecado colocan al pueblo bajo la condenación. Hermanos, increíble eso. El pastor Elías decía el domingo pasado, ¿a quién debemos temer? ¿Debemos temer a aquellos que pueden destruir el cuerpo? ¿O debemos temer realmente a aquel que puede destruir el alma? Así que estos enemigos incluyen tanto opresores visibles como fuerzas espirituales hostiles. Pero el texto subraya que el enemigo más grave, hermanos, para aquellos que andan en desobediencia, que no quieren reconocer a Cristo, que no se quieren arrepentir de sus pecados, como dice al final de este pasaje, que esa es la proclamación del Evangelio, que no quieren reconocer el plan divino de Dios, que no quieren reconocer que un Salvador vino a morir por nosotros. El mayor enemigo para estas personas es Dios mismo, cuando se opone a su pueblo por causa de su infidelidad al pacto. ¿Cuánto hemos fallado, hermanos? ¿Cómo se evidencia en las maldiciones del pacto mosaico descritas en Deuteronomio 28 y Levítico 26? No tenemos tiempo para leerlo, hermanos, pero ahí habla bien fuerte el Señor para que ellos que son infieles e incumplen sus pactos e incumplen sus mandamientos, Él los va a destruir. Y recuerdan que el pastor Elías hablaba de eso. Dios no ama al pecador, hermanos. Dios lo va a destruir. Dios lo va a raer de la tierra. Así que, hermanos, ¿cómo se evidencia en estos capítulos de Deuteronomio 28 y Levítico 26? Ser librados implica no solo rescate externo, sino una reconciliación con Dios mediante el nuevo pacto prometido en Jeremías capítulo 31, versículos 31 al 34, donde Dios va a restaurar no solo lo externo, sino lo interno, hermanos. También Ezequiel capítulo 11, versículos 19 y el capítulo 36 de ese mismo libro, donde Dios promete un corazón nuevo, un espíritu nuevo y el perdón definitivo del pecado. La expresión, hermanos, ahí sin temor, que aparece en el pasaje, en el versículo 74, señala que esta salvación elimina el miedo al juicio, a la muerte y a la condenación divina, produciendo una seguridad permanente ante Dios. ¿Quién entrará en tu templo para adorar? ¿El limpio de manos?
el puro de corazón, sin temor, hermanos. Y esto produce seguridad permanente ante Dios. Y finalmente dice el versículo ahí que le serviríamos, versículo 74, le serviríamos. Y ahí describe el propósito por el cual hemos sido redimidos, hemos sido rescatados, hemos sido comprados. Es para una vida de adoración y un servicio continuo delante de Dios. Hermanos, son las cosas por las cuales, o la razón por la cual fuimos creados, para alabar y glorificar a Dios, según Efesios capítulo 1. Fuimos creados para buenas obras, en libertad y en aceptación plena de parte de Dios. Y esto, hermanos, es posible únicamente por el nuevo pacto que transforma internamente al pueblo y garantiza una relación restaurada y duradera con Él. Esto solo es posible a través de su Hijo Jesucristo, quien consuma ese pacto fiel de Dios. Así que adoramos a Dios, hermanos, también porque somos llamados a una vida santa delante de Él. Mire el versículo 75. En santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Todos nuestros días. Y el texto explica que esta frase describe el resultado y la meta final de la salvación del nuevo pacto. Y la palabra ahí santidad se refiere a una lealtad. ¿Recuerdan la palabra lealtad? Se nos explicaba el domingo pasado en una de las predicaciones del pastor Elías. Debemos ser leales, hermanos, a Dios. Se refiere a una lealtad interna y total a Dios. Una devoción del corazón que implica fidelidad absoluta y consagración personal, no meramente conducta externa, porque Dios lo que ve es el corazón restaurado. Porque nuestra justicia, hermanos, nuestra propia justicia, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Es la justicia de Cristo implantada en nosotros mediante su sacrificio. Dios nos hace justos a nosotros. No solamente nos salva, no solamente nos hace santos, sino que nos hace ver justos delante de nuestro Dios. Así que, hermanos, Efesios capítulo 4, versículo 24, dice que el creyente es descrito como el nuevo hombre, creado según Dios en justicia y santidad de la verdad. La expresión delante de Él, ahí en el versículo 75, indica plena aceptación y acceso permanente a la presencia de Dios. Un lenguaje realmente sacerdotal. Y recuerdan que cuando un sacerdote entraba a ofrecer sacrificios, pero su vida estaba llena de pecado, ese hombre moría ahí, hermanos, y tenía que ser alado con un lazo, porque Dios no había aceptado esos sacrificios. Pero hoy, hermanos, a través del sumo sacerdote Jesucristo, podemos entrar en su lugar santísimo. Podemos entrar para adorarle. Y por eso estas razones, hermanos, de la adoración a nuestro Dios. Porque podemos tener libre acceso a adorar a Dios. No necesitamos otra cosa, otros medios o otras personas. El único camino al Padre es Jesucristo. Y eso lo podemos hacer, hermanos, todos nuestros días. Apocalipsis 1:6 dice que Cristo hace de los redimidos un reino y un sacerdocio para Dios. Y finalmente, la última frase ahí, todos nuestros días, subraya ahí,
toda la continuidad, hermanos, la continuidad, pero esta continuidad es temporal de esta adoración durante toda la vida terrenal. Hermanos, aprovechemos nuestra vida adorando a Dios en todo momento. Adoremos a Dios por todas estas razones que hemos explicado. Pero también esta adoración, todos nuestros días, nos está diciendo que muchos van a adorar a Dios perpetuamente allá en el cielo. Aquellos que han reconocido que Cristo es su único Salvador. Le adorarán por siempre, cantarán alabanzas al Rey. Nuestras bocas, hermanos, van a ser abiertas como Zacarías y decir: bendito seas Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras, todos nuestros días, hermanos, nos ponen de un punto aquí en la tierra a un punto en el reino de Dios. ¿Hay otra razón por la cual no adorar a Dios? ¿Cuántos queremos algún día, hermanos, pasar de esta tierra al cielo y adorar perpetuamente a Dios? Todo esto, hermanos, es posible por esta salvación del nuevo pacto. Esto lo garantiza, esto es irreversible. Esto es permanente con Dios y es sostenida por su fidelidad. El servicio, la adoración, la obediencia no son interrumpidos ni por el pecado, ni por el temor, sino que perduran por toda la vida y culminan en la eternidad. Adoremos a Dios, hermanos. Hay aquí una pausa en toda esta obra presentada por Zacarías, todo este plan redentor de Dios, todo este propósito divino de Dios por el cual debemos adorarle. Y ese es el versículo 76. Mire ahí: y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Zacarías hace un giro aquí decisivo en el cántico, pasando de la obra redentora de Dios al papel específico de Juan dentro de ese plan. Y según el texto proporcionado aquí, llamar a Juan profeta lo inserta en la línea histórica de los profetas de Israel mencionados en el versículo 70. Y Jesús lo menciona como profeta. Ve el cumplimiento, ve que no se detiene, no se terminó. Ve que Dios quiere continuar con esto. Alguien que proclame siempre el Evangelio. Y el título es singular ahí, hermanos: profeta del Altísimo. Lo eleva de manera única, señalando que su ministerio trasciende fronteras nacionales y se relaciona con la soberanía universal de Dios. Altísimo. Subraya que Dios, que actúa, no solamente gobierna a Israel, sino todas las naciones, anticipando que la salvación del nuevo pacto no quedará limitada a un pueblo, sino que esa salvación será para todo aquel que confiese que Jesús es su Señor. Esto es hermoso, hermanos, y nos hace parte a nosotros. Si bien es cierto, Israel es el pueblo escogido por Dios, pero como dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 2, 9 y 10, que somos el pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable, a su gloria eterna. Así que la frase también irás delante del Señor identifica a Juan como el precursor prometido en las Escrituras, cuya tarea no sería celebrar la salvación,
sino preparar corazones para recibirla, corrigiendo falsas expectativas. Recuerde que este pueblo creía que iba a venir un Salvador que los libraría de la mano opresora de Roma, pero al decir que el profeta Juan está preparando corazones para cambiar esa idea, esa mentalidad, hermanos, Juan no solamente prepara esos corazones, sino que los confronta con el pecado. Así que el versículo 76 ahí introduce el carácter confrontativo y preparatorio del ministerio de Juan, mostrando que antes de que la salvación sea abrazada, debe ser correctamente entendida. Y es que el Evangelio, hermanos, confronta el pecado. El Evangelio confronta el pecado y por eso es que adoramos a Dios. Y adoramos a Dios como último punto aquí, porque su misericordia nos guía a la luz y a la paz. Su misericordia nos guía a la luz y a la paz. Y aquí el énfasis, hermanos, es el efecto final del Evangelio en el corazón humano. Aquí el énfasis es el efecto del nacimiento, de la encarnación de Cristo Jesús como nuestro único Salvador. Y aquí nos dice que Dios concede el perdón que trae verdadera salvación. Mire el versículo 77 ahí. Para dar conocimiento de salvación a su pueblo para perdón de sus pecados. El texto ahí explica que la misión de Juan no fue otorgar salvación en sí mismo, sino dar conocimiento, es decir, aclarar, definir y corregir de lo que de Dios realmente se entiende de la salvación. Porque estos que escucharon en ese momento, tenían un mal concepto, una mala expectativa de lo que era verdaderamente la salvación. Este conocimiento ahí, hermanos, implica instrucción que confronta y prepara el corazón comparable realmente a arar tierra endurecida, como se describe a través del lenguaje profético de Isaías 40, versículo 3 al 5. Tierra endurecida, que ni la semilla puede crecer, la semilla del Evangelio. Su cumplimiento está aquí en Lucas capítulo 3, versículos 4 al 6, donde la preparación del camino representa la remoción primero del orgullo propio, la corrección de ideas erróneas y el llamado al arrepentimiento. La expresión ahí, hermanos, salvación, en ese texto, en el versículo 77, la expresión ahí, salvación, es entendida no como liberación política o militar, sino es más que eso. Es una obra espiritual profunda, centrada en la reconciliación con Dios, lo cual explica por qué Juan confronta al pueblo y exige frutos dignos de arrepentimiento. La frase final, el perdón de sus pecados, ahí es clave, hermanos. El texto explica que la palabra perdón significa enviar lejos, cancelar completamente, remitir de manera total, subrayando que la verdadera salvación consiste en la eliminación real de la culpa delante de Dios. Ya no somos enemigos de Dios. No es en el mérito humano ni en el sufrimiento, hermanos. Así Juan proclama un mensaje propio del nuevo pacto. Anticipa la obra de Cristo al enseñar que la salvación comienza con el perdón gratuito, inmerecido del pecado,
preparado al pueblo para recibir la gracia de Dios y no una salvación según sus propios términos. Adoramos a Dios, hermanos, porque Dios concede el perdón que trae esa salvación. De otra manera, no podemos o no podríamos ser salvos si no hay perdón de pecados. Adoramos a Dios porque Dios irrumpe en nuestra oscuridad con su luz salvadora. Mire el versículo 78 ahí. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios con que nos visitó desde lo alto la aurora. Ahí Lucas 1:78, hermanos. El texto explica que la causa última de la salvación no se encuentra en el hombre, sino en la misericordia profunda y que comienza en las entrañas de Dios, expresada en la frase entrañable misericordia. Comienza ahí donde Dios siente más profundamente y enseña una compasión que brota del interior mismo del carácter divino. Esta misericordia, hermanos, no responde al mérito humano ni al sufrimiento, sino a la gracia soberana de Dios. Y aquí actúa realmente porque Él es misericordioso por naturaleza. Éxodo 34:6. Y la expresión ahí, nuestro Dios, reafirma la relación de pacto, mostrando que esta acción salvadora proviene solamente de Dios, que se ha comprometido con su pueblo. Y el verbo ahí nos visitó, retoma el lenguaje ya usado en el versículo 68, y según el desarrollo previo del cántico, indica una intervención personal, más personal, deliberada y redentora de Dios en la historia. No una acción distante, nos salvó y está allá en el cielo. No, está con nosotros. Es Emmanuel, hermanos, Dios con nosotros. Dios con nosotros. Y ahí la palabra, la imagen, la aurora, en el versículo 78 comunica la irrupción de una nueva era, un amanecer espiritual que contrasta con la condición descrita más adelante como tinieblas y sombra de muerte, conectándose con la realidad espiritual, hermanos. Y es que ¿cuántos siempre esperamos que amanezca? El amanecer es lo más esperado, hermanos. Y eso es lo que deberíamos esperar, esa aurora de la mañana que disipa toda oscuridad. Así que el texto muestra, hermanos, que este versículo 78 proclama que la salvación del nuevo pacto es una obra de gracia celestial, transformadora, iniciada exclusivamente por la misericordia profunda de Dios, que irrumpe nuestra oscuridad, nuestro pecado, nuestra depravación humana para traernos luz y vida, donde antes había culpa, pecado y muerte. Por eso debemos adorar a Dios. Porque si fuera por nosotros, si fuera por nuestras propias decisiones, seguiríamos en oscuridad todo el tiempo de nuestras vidas. Pero Dios es el que soberanamente nos ofrece por su gracia, de puro afecto de su voluntad, su salvación. Para terminar ahí, Dios dirige nuestras vidas por el camino de la paz. Mira el versículo 79 ahí. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. La luz no solo alumbra, hermanos, también guía, dirige. ¿Recuerdan Salmo 119, 105? ¿Qué dice?
Lámpara es a mis pies tu palabra. La paz es reconciliación con Dios y esperanza eterna. Ahí, hermanos, para guiar nuestros pies por camino de paz, el texto explica y describe el efecto salvador directo de esta luz o de esta visita misericordiosa de Dios mencionada en estos versículos anteriores. Dar luz señala una acción divina que refleja y expone y transforma, en contraste con la condición humana descrita como habitar en tinieblas. Una imagen que describe que no es exageración, porque en eso estamos. Muchos viven en eso, en oscuridad, en tinieblas, alejados completamente de la luz. Esta descripción, hermanos, es una realidad espiritual de las que todos hemos pasado. Hay personas sentadas, inmovilizadas, dominadas por el pecado y la culpa, incapaces de avanzar por sí mismas. Y la expresión ahí, sombra de muerte, intensifica su condición, mostrando que no se trata solo de ignorancia espiritual, sino de estar bajo la amenaza real del juicio divino y de la muerte, hermanos. Estamos bajo esa amenaza. Y aquellos que no han reconocido sus pecados, sí, seguirán bajo esa amenaza. Pero aquellos que han reconocido que son pecadores y han reconocido al Señor Jesucristo como su Salvador, les alumbrará Cristo. Les alumbrará Cristo. Dios no solo ilumina, sino que dirige activamente, sacando al hombre de la inmovilidad espiritual y colocándole en un camino definido por Dios mismo, hermanos. No es el camino que nosotros queremos seguir, porque nuestro camino a nosotros nos parece bueno, pero para Dios es camino de muerte, de perdición. Y esa es la palabra ahí, el camino. Retoma ese lenguaje de preparación, de nivelación desarrollado en el Antiguo Testamento, e implica y aplica aquí el ministerio de Juan, hermanos, mostrando que la obra salvadora culmina en una vida orientada correctamente delante de Dios. Y la paz no se entiende como ausencia de conflicto político o bienestar temporal. Esa paz es una reconciliación verdadera con Dios. Hermanos, esa paz implica que no hay enemistad entre usted y Dios. No hay enemistad. Es una reconciliación verdadera. Es el fin de la enemistad causada por el pecado. Así que Lucas aquí 79 concluye el cántico mostrando que la salvación del nuevo pacto es una obra completa. Ilumina la mente, libera de la culpa, vence la muerte espiritual y conduce al pecador reconciliado a una vida dirigida por Dios en paz verdadera y permanente. ¿Recuerdan lo que los ángeles cantaron cuando nació Jesucristo? Gloria a Dios en las alturas y paz y reconciliación a todos esos hombres, porque había nacido un Salvador que iba a reconciliarnos con Dios, iba a romper esos muros que no nos permitían la entrada directa al cielo. Hermanos, en la víspera de Navidad, este cántico de Zacarías nos llama a mirar más allá de la escena tierna del pesebre.
nos llama a contemplar la obra redentora completa que Dios ha iniciado en Cristo. Y según el pasaje, la Navidad no comienza con el hombre buscando a Dios, sino con Dios visitando al hombre, movido por su entrañable misericordia. Y Cristo es el poderoso Salvador levantado por Dios, el cumplimiento fiel de todas las promesas antiguas, el juramento hecho a Abraham, a David, a Isaac, a Jacob, y la esperanza que atraviesa toda la historia bíblica. En una noche donde muchos buscan por emociones, un consuelo temporal, Lucas nos enseña que la verdadera paz solo llega cuando Dios ilumina a los que habitan en tinieblas. Perdona realmente los pecados y reconcilia al pecador consigo mismo. La Navidad celebra que Dios no vino a confirmar nuestras falsas expectativas, sino a confrontar nuestro pecado, hermano, perdonarlo completamente y guiarnos por el único camino de paz verdadera. Cristo vino no solo para nacer, sino para salvar. No solo para traer luz al mundo, sino para sacarnos de la sombra de muerte. No solo para inspirar admiración, sino para producir arrepentimiento, perdón y una nueva vida delante de Dios. Por eso, esta noche, hermanos, esta noche santa, la invitación no es simplemente a contemplar al niño en el pesebre, sino a recibir al Salvador que vino a cumplir la ley, cargar con nuestros pecados y darnos paz con Dios. Una paz que no depende de las circunstancias, sino de una relación restaurada con Él por medio de Jesucristo. La Navidad no es la celebración de lo que el hombre siente por Dios, sino lo que Dios hizo por el hombre en Cristo. Visitarnos, perdonarnos, iluminarnos, sacarnos de la oscuridad y guiarnos por el camino de paz. Hermanos, si tú todavía estás viviendo en oscuridad, si sientes que tus pecados todavía no son perdonados, recordar esta encarnación del Salvador, hermanos, te puede traer paz esta noche. Y no esa paz efímera, esa paz que se siente por un momento y se va, sino una paz a pesar de todas las circunstancias que estemos pasando a nuestro alrededor. Hermanos que nos escuchan y aquellos que están en casa, hermanos de la Iglesia Bautista Comunión que están pasando por situaciones difíciles, sientan, hermanos, sientan que este tiempo es un tiempo para adorar a nuestro Dios. Es para pedir perdón a Dios. Es para ubicarnos en el camino correcto de Dios. Así que, hermanos, feliz Navidad. Paz a cada uno de ustedes. Que el Señor les bendiga y les guarde. Que el Señor haga resplandecer el rostro sobre cada uno de ustedes y ponga en ustedes paz, hermanos. Así que feliz Navidad, amados hermanos. Y voy a terminar con este texto. Filipenses capítulo 4, versículo 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Dios bendiga a cada uno de ustedes y que la paz de Dios reine en sus corazones. Oramos. Póngase en pie. Mi buen Dios y Padre de gloria, gracias porque recordamos que estábamos en tinieblas, Señor, y que estábamos en sombra de muerte, Señor. Gracias porque recordamos
que tú has cumplido fielmente tu pacto, Señor. Gracias porque recordamos que desde Génesis 3:15 tú prometiste a un Salvador, Señor, y lo has cumplido, Padre. Lo has cumplido con creces, Señor, al rescatarnos. Con su sangre, Señor, con la sangre de un Cordero santo, digno, limpio, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre Celestial. Perdónanos porque somos indignos, pero damos gracias a Dios por Jesucristo, por tu Hijo, que vino y se encarnó, Señor, en ese bebé, que sabía que iba a morir, Señor, que iba a sufrir, pero también sabía que iba a salvarnos de nuestros pecados, Señor. Conscientemente, deliberadamente, Señor, y humildemente, Padre Celestial, cumplió todos tus propósitos. Y eso nos da paz y seguridad y alegría y gozo, saber que un día le veremos, Señor. Y que podemos hoy día, Padre Celestial, gozarnos y alegrarnos, Padre Celestial, porque nunca nos dejará. Porque todo lo que llega a su mano, Señor, como Él mismo lo dijo, no se pierde y nadie se lo arrebata, Señor. Padre, ayúdanos a que cada hermano aquí presente, Señor, pueda sentir esa seguridad, Señor, de que este plan que llegó hasta este punto donde recordamos este nacimiento se va a cumplir hasta el final, Señor. Y que un día te adoraremos y que bendeciremos tu nombre como Zacarías te bendijo en este cántico, Señor. Bendito seas, Dios Padre. Digno eres de recibir la gloria, la honra y todo el poder, Señor. Gracias, mi Dios, por tu amada iglesia, comunión, Señor. Oramos por aquellos hermanos que están en situaciones difíciles también, Señor. Trae paz, tranquilidad a sus corazones, Señor. Ayúdales, mi Dios, a que se puedan gozar en medio de las circunstancias. Quédate con nosotros. Bendícenos, Señor. Guíanos en el nombre de Cristo Jesús. Oramos. Amén. Amén. Dios les bendiga.